las violencias de género, contextos y rutas críticas, ¿no? Y nos van a acompañar en este encuentro inaugural del espacio de formación Graciela Zaldúa. Graciela es psicóloga y fonoaudióloga de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en planificación por el CENDES y profesora titular consulta de la Universidad de Buenos Aires. Es directora de proyectos de investigación, UACIT, formadora de cuantiosos tesistas e investigadora justamente en temáticas que tienen que ver con el campo de la salud mental, de las infancias y de los géneros, desde la psicología comunitaria y la exigibilidad de derechos, y es una muy reconocida militante feminista y de derechos humanos, y la verdad que nos complace muchísimo tenerla hoy aquí presente, compartiendo algunas reflexiones, sobre todo de su experiencia y su gran trayectoria en este campo. Buenos días a todas, todos y todes. Bueno, completamente emocionada de esta repercusión, este impacto que ha tenido esta convocatoria y ser, digamos, partícipe en este primero inicial idea de esta red, como dijo Nancy, local, nacional también, para auspiciar realmente nuevas ciudadanías. Creo que el tema que hoy nos convoca, que es la violencia de los géneros, es un tema como clave, dado las circunstancias que estamos viviendo, donde, por ejemplo, el aumento de la violencia de género y los femicidios se han agravado en este momento de la pandemia. Voy a pasar unos power para guiarme un poco, porque si no me extiendo y el tiempo no me lo permite. Es un tema demasiado importante, demasiado extenso y complejo. Y bueno, vamos a tratar de sintetizarlo, tal vez partiendo de una idea central primero, de que es necesario conocer qué queremos decir, qué hablamos, qué compartimos alrededor de las dimensiones del conocimiento sobre esta temática, sobre estas interpelaciones que se nos hacen ético-políticas frente al problema, y a su vez también qué impacto tienen las subjetividades, en particular de nosotras, las mujeres y las disidencias. Brevemente diré que la violencia de género abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, se amenaza, se somete, se subordina a las mujeres en diversos aspectos de la existencia. Por supuesto que no es un tema actual, sino es un tema histórico, y frente a eso también las mujeres se han resistido y han tratado de ejercer sus derechos de ciudadanía. Acá en estas figuras, de alguna manera sintetizamos muy brevemente, obviamente, esa historia desde las luchadoras por el sufragio, empezando incluso de la propia Revolución Francesa, que planteaba un nuevo orden frente al viejo orden monárquico. Sin embargo, las mujeres quedaron excluidas, y esas mujeres que peleaban por sus derechos de igualdad frente a los hombres en la participación política, una emblemáticamente fue guillotinada, que es Olympe de Gouges. Así que fíjense que esa lucha tiene historia y viene justamente de salir del ámbito de lo doméstico para exigir también esa representación en lo público. Las mujeres trabajadoras en búsqueda de la sindicalización, las fosforeras, las costureras, mujeres emblemáticas en la Argentina. Y más cercano, tenemos por supuesto a Norita Cortiñas, de alguna manera, que representa también esa búsqueda de derechos en la recuperación por memoria, verdad y justicia frente a lo vivido en la dictadura militar con 30.000 desaparecidos. Frente a estos derechos civiles y derechos de las mujeres y las disidencias por la ciudadanía, tenemos también otras mujeres emblemáticas en esa lucha, como es el caso de Mariel Franco, una concejala del PSOL, que lucha, una mujer de alguna manera que presenta también esa parte de la lucha frente al racismo y frente a las disidencias. Esta mujer justamente fue asesinada hace muy poco tiempo en Río de Janeiro por las tropas parapoliciales íntimamente ligadas al gobierno actual de Brasil. Y Berta Cáceres, una ambientalista, una mujer que lucha por la madre tierra, por la naturaleza, también asesinada por parte de las empresas y con la connivencia del Estado, de las empresas multinacionales que maltratan la naturaleza, y hoy tenemos el mejor ejemplo con la epidemia, la pandemia que estamos viviendo.
para sintetizar como una clave de esto que estamos y por qué estamos también hoy aquí tantas y pensando en estas cuestiones, tal vez el 2015 abre una nueva perspectiva, una nueva demanda y en un espacio público donde las nuevas generaciones se entrelazan con nosotras, las otras generaciones, planteando ni una menos, basta de morir. Este hecho emblemático se consolida luego con la aprobación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue una larga lucha y una demanda que se han hecho desde la comisión, luego a la campaña por el derecho al aborto de muchos años, y que de alguna manera se refleja en tantos espacios y organizaciones y búsquedas como los encuentros de mujeres que hemos tenido. Bueno, esto breve es para mostrar cómo distintos campos de la existencia que nos afecta a la violencia resisten y plantean nuevas cuestiones. Entonces vamos a seguir. Male, ¿podés pasar? Y ahí está un poquito trabado. Sí, podemos. Ahí va, ahí va. Es todo una... Bueno, para entender un poco esta cuestión de la violencia que hablamos, sería interesante primero plantearnos por qué decimos género, ¿no? Y género es un concepto que se ha desarrollado y vamos a tratar de sintetizarlo para entender que es una categoría explicativa que plantea las construcciones sociales que se imponen sobre los cuerpos sexuados, ¿no es cierto? Sobre hombres, mujeres y disidencias, y de alguna manera implica que haya roles, actitudes, conductas, percepciones, vivencias, deseos e identidades atribuidas a esos géneros que aparecen desde lo biológico. Entonces, estas cuestiones es, de alguna manera, el género cuestiona todo aquello que se había sido atribuido de una manera binaria y plantea las nuevas maneras en que pueden ser percibidos. El sistema, entonces, género está basado en un orden que generalmente clasifica y supone, por eso lo subvierte y lo analiza, desigualdades. ¿Pero qué? Desigualdades no por lo biológico, ¿no? Sino desigualdades que se le asignan de poder justamente a esas masculinidades y esas feminidades, ¿no es cierto? Asignando incluso lugares y espacios de esa existencia en lo público, en lo privado, en las asignaciones y lugares de poder. A ver, sí. Ahí va, ¿eh? Ya, ahí cambia. A ver si podemos. ¿Qué entendemos por violencia? De alguna manera, violencia es todo acto de dominación, ¿no es cierto? Y de alguna manera se puede hacer una diferencia en agresividad, que es una conducta humana reactiva, que es una pulsión frente a algo de amenaza que no podemos tolerar, ¿no es cierto? Que representa un mecanismo a veces defensivo frente a esto. Pero estas pulsiones tienen una característica en la violencia de acumulación de exceso que plantea actos y acciones que tienden a la destrucción del otro, las otras, los otros. Entonces la violencia es más abarcativa justamente de esta idea que queremos plantear. Yo me estoy apurando porque tengo media hora nada más. Y me parece que nos pasamos, ¿no? Te pasé a la siguiente, no sé si querías volver, Sí, okay. ¿Vuelvo para atrás? Sí. Antes justamente de esto, de esto que vamos a plantear ahora, todo este tipo de violencias es todo ataque natural, es material y simbólico. Todo ataque material en el sentido que hay distintas formas, ¿no es cierto? Ya lo sabemos perfectamente nosotros, que pueden ser expresados, por ejemplo, en esto que aquí llamamos violencia intersubjetiva, peleas, abusos, está visto como desde un lugar de lo más individual, de lo más expresivo. Pero a su vez hay otro tipo de violencias, que además de esta material, que puede llegar hasta la muerte, obviamente, como los femicidios, hay otras violencias simbólicas que actúan justamente descalificando, disminuyendo, atribuyéndole un lugar de minoridad, de tutela, ¿no es cierto?, a las mujeres. Y afecta, por supuesto, la libertad, la dignidad, la seguridad de las propias mujeres, que afecta también la integridad psíquica y, por supuesto, también la salud mental. Porque toda esta violencias que está expresada en estas múltiples formas, producen tanto daños psíquicos
como físicos, ¿no es cierto? Y particularmente en relación a salud mental. Es como una forma de enajenar, apropiarse justamente del otro, del pensamiento y de la existencia, a partir del deseo o el poder de un sujeto, de otro sujeto, ¿no es cierto?, que impone a través de la violencia esas cuestiones. Este cuadro, que entonces que empezamos por la violencia más visible, lo que llamamos esa violencia intersubjetiva, existe otra violencia no tan visible, que es justamente esa violencia simbólica, ¿no es cierto?, que está expresada en las formas en que desde la cultura, desde los medios, desde los aparatos, decíamos antes, ideológicos, construyen justamente la idea de lo femenino, de lo masculino, de cómo debe ser una mujer, ¿no es cierto?, cómo debe ser una buena mujer, cómo debe ser un hombre. Entonces, estos aspectos de la masculinidad, de la virilidad, de la sensibilidad, en el caso de la mujer, ¿no es cierto?, están justamente como marcando esto que llamamos violencia simbólica, ¿no es cierto? Y frente a eso también la mujer objeto, la mujer sexualizada es parte también el símbolo de la juventud eterna, como parte de este modelo que lo vemos hasta ahora, hasta en los medios, ¿no es cierto? Los noticieros, las chicas están vestidas, digamos, como para una fiesta, no para transmitir noticias. Y justamente las noticias más importantes las relata ¿quién? El compañero periodista, ¿no es cierto? Entonces hay como algo que observemos, que les propongo, esto que parece no tan visible como la violencia material, como esa violencia intersubjetiva, pero esta violencia simbólica nos atraviesa permanentemente, incluso en los lenguajes, ¿no es cierto?, que habitualmente decimos y por ahí no nos interpelamos, ¿no? Al hablar de se lo merece o por algo será, ¿no es cierto? Casi queda, o pobrecita, cómo está dominada, ¿no es cierto? Como estas cosas que pretendamos tratar de pensarlo en lo diario, en nuestros lenguajes, es parte de esta construcción, ¿no es cierto?, ideológica, de este imaginario que instituye las formas de de la división de los sexos, ¿no es cierto?, y de los géneros. Pero hay algo que abarca todo, como verán, esto que lo violeta nos indica, que es lo que llamamos la violencia sistémica, que es la violencia del sistema capitalista, del sistema de alguna manera que plantea las desigualdades sociales y de clases sociales en una sociedad, otorgando las posibilidades a muy pocos, ¿no es cierto?, en la concentración justamente de ese poder en lo económico, y esa exclusión que en nuestro caso lo vemos dramáticamente en la cantidad de excluidos en situación de pobreza extrema. Este sistema se articula también con lo que llamamos violencia patriarcal, ¿no es cierto? Y esa violencia patriarcal, donde el eje está puesto en el patriarca, en el falo, en lo masculino, se une también en otras violencias, como las violencias racistas y todo, que destituye, que desplaza a todo aquel que no es diferente y que está fuera de ese modelo central, que es varón, blanco, ¿no es cierto?, poderoso, etc. Bueno, vamos a pasar a la otra. Esto en general está basado en una transmisión que trato de ser clara, en un autor que se llama Slavoj Zizek, esto que estamos hablando de las 3 modalidades de la violencia, este trípode de las violencias, que habla justamente en esta forma cómo operan desde la dimensión determinante de lo social, las modalidades patriarcales y racistas en la subjetividad, ¿no?, en los sujetos. Para pensar también que esto no es que hoy lo estamos viendo recortado, sino que está histórico, las sociedades han tenido formas de evolución justamente de esas estructuras de poder y esas expresiones violentas. Estas claves, por ejemplo, muy brevemente vamos a ver, una de ellas son las sociedades de soberanía, que eran las de la Edad Media, que impone normas en lo social y decide cuál es la muerte, cómo se define la muerte. Y en este caso quiero decir que desde el siglo XIV hasta el XVII aproximadamente, pero en una etapa, fue la etapa más impresionante de muerte de las mujeres, que muchas veces no se habla, se toma como un hecho anecdótico, se habla de los aquelarres, como que eran las brujas, ¿no es cierto? Pero la caza de brujas fue un exterminio,
fue un feminicidio colectivo en Europa realizado por la Inquisición. Había un manual de los inquisidores, que era el martillo, ¿no es cierto?, el martillo de las brujas. Ese martillo de las brujas indicaba con brevísimos juicios, por supuesto que ficcionales, porque todo ya estaba determinado que había que matarlas, y la mayoría murieron en la hoguera. Esto que no se relata o queda como algo ficcional, fue parte de una realidad de millones de mujeres. ¿Y qué tenían de peligroso estas mujeres? Eran mujeres que tenían autonomía, que decidían sobre la salud, que realizaban intervenciones obstétricas, que generaban un saber, que hacían redes, pero no podía ser soportado en esa sociedad de dominio machista y de dominio donde la soberanía le imponía el rey, ¿no es cierto?, y la religión. Con el avance del capitalismo aparecen otras ideas también, son sociedades más disciplinarias, donde aparecen otros castigos, otras ideas de cómo se administra la vida, la mujer en van a lo doméstico, parece ser las mujeres, algunas trabajadoras, por supuesto, tienen que cumplir, por supuesto, la doble y triple explotación, pero aparecen otras formas de la legalidad, digamos, en estas disciplinas, en estos castigos, y aquellas que realmente transgredían totalmente, muchas veces el biopoder se generaba a través del manicomio, ¿no es cierto? Las locas, no casualmente, las locas es también una forma de ascribir un sentido a esas formas de diferencia que hasta nuestras madres le llamaron las locas, ¿no es cierto? La loca de Plaza de Mayo, como la forma más estigmatizante de negar el saber, las exigencias, los derechos, aquello que se pedía. Por último, la sociedad del rendimiento, que es la sociedad que vivimos hoy, ¿no es cierto?, del neoliberalismo, donde aparece el control de lo social a través de la producción, donde se somete la voluntad de los humanos a través de lo que llamamos la autoexploración, la autoexplotación, y donde se constituye como zombie. Las mujeres también formamos parte de esto, por supuesto, con mayor nivel de exclusión, pero también es lo que tiende a esa cosa de volverse sobre sí mismo, romper las redes, romper justamente las formas de organización para las demandas colectivas. Esta sociedad del rendimiento es altamente peligrosa porque rompe también las reglas de la solidaridad, ¿no es cierto?, del encuentro con el otro, con el rostro del otro, que me conmueve y me lleva a ser solidaria y a constituir la defensa de esos derechos. ¿Podemos pasar? Bueno, estas cuestiones tan brevemente citadas así nos plantean que hay dimensiones de interpelación, éticas políticas que nos plantean, y también el saber, como para transmitir en nuestras redes, que hay normas, discursos y prácticas jurídicas que se han ido constituyendo en estas últimas etapas en función de estas demandas, pero muchas de estas normas que han sido conquistas justamente de la lucha de las mujeres, de estos movimientos, son negadas justamente por esas dimensiones que hablábamos del poder patriarcal a partir de las propias prácticas jurídicas. Hay algo como es emblemático, es uno de los jueces, que Millán creo que se llama, que el día del 8 de marzo llama a delincuentes a sus compañeras para saludarla. Un chiste que de alguna manera denota, por supuesto, aquello que está detrás, ¿no? Una cosa misógina, justamente para las mujeres, por decir algo frente a las múltiples situaciones que vemos en los femicidios, cuando se elude, no se cumple con las exigencias de restricción en el sujeto violento, y nos llevan a situaciones dramáticas, como fue el caso de esta chiquita Úrsula Bailó en Rojas, que tenía 18 años y tenía 18 denuncias, este sujeto que había sido policía y que la ha matado. Esto ha llevado a interpelar a toda la sociedad, pero esto sigue y sigue siendo un drama social importante. En estos últimos días hemos visto 2 casos también dramáticos de situaciones donde estas prácticas jurídicas no han sido sostenidas, no han sido cumplidas, ¿no es cierto?, a pesar que haya por discursos
frente a estas cuestiones. Entonces, para plantearnos esto, es necesario entonces no solo historizar estas tensiones frente a la igualdad que requerimos, frente a la libertad, frente a la autonomía, y plantearnos esta dimensión ética, que es la ética del cuidado, ¿no es cierto? Frente al descuido, frente a la violencia y la crueldad, cómo constituir otras prácticas, otras formas de acoger desde la ternura, desde la protección, para poder exigir justamente estos derechos. Entonces, aquí en este momento está en disputa sentidos frente a la justicia por la injusticia, ¿no es cierto? Frente a la no accesibilidad de derechos. Habiendo derechos, se los conculca o no se accede. Pero además pensando que esto no puede darse en un hecho individual de demanda personal cuando hay un caso, sino que exige que todas estas exigencias, estas políticas, estas prácticas, estas demandas tienen que ser en el campo territorial, donde realmente allí, donde las mujeres tienen sus lazos, sus posibilidades, sus conocimientos y su cultura que las representa, y sus pertenencias sociales. No puede generarse leyes y modos y discursos que son abstractos, como si fuéramos todos iguales, sino que hay diferencias que deben ser tenidas en cuenta. De ahí la importancia de las operadoras territoriales, de poder generar estos espacios y estos lugares para generar este tipo de disputas frente a ese sentido del patriarcado, frente a ese sentido de esa hegemonía frente a las mujeres. ¿Qué tenemos que justamente pelear? Por romper con esos valores androcéntricos, decimos, en el sentido de representación de lo masculino, ¿no es cierto? Para replantear esto que hoy estamos aquí reunidas, de lo que llamamos una perspectiva de género, pero que además ese género, esta idea, esa construcción social que hacemos de esas diferencias sexuales, que tienen que estar intersectadas, decimos, qué palabra un poquito difícil, intersección, con las pertenencias de las mujeres. Por eso decimos que no somos todas iguales, sino el género en relación a la clase social de pertenencia, que tiene sus necesidades, sus exigencias, su representación, a la cultura de cada lugar, a las etnias, ¿no es cierto?, particularmente, y en lugares donde el problema de la cultura, como lo decíamos, que me olvidé de decir, de Berta Cáceres, que representaba una comunidad originaria, y que hoy está cada vez más puesta a la orden del día, la necesidad de contemplar justamente esas autonomías también culturales con esas historias de cada uno. Entonces, esta interseccionalidad es ese entrecruzamiento que debemos plantearnos frente a las cuestiones de género. ¿Para qué? Para interpelar al poder y a las resistencias y pensar entonces Yo muy brevemente les quiero decir que también para poder resistir, para poder generar esos lazos sociales, esos lazos de acompañamiento, esa ética del cuidado, tenemos que pensar también que hay ciertas cuestiones jurídicas que podemos apropiarnos y no desconocerlas, porque muchas veces el lenguaje es inaccesible, porque muchas veces no se llega en el territorio a lugares o espacios para poder acceder a la justicia, porque muchas veces, además de ese lenguaje, representa otras culturas que hacen como incomprensibles también las formas que estas normas plantean. Hay como, a partir de todas estas demandas de las mujeres, a través de todas las exigencias de las mujeres que se han hecho históricamente, las Naciones Unidas ha hecho convenciones, ¿no? La más reconocida es la CEDAW, que es una convención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que fue en el año 79, recuerdan lo que pasó acá en el 79, así que aquí pasó, por supuesto, desconocida. Recién en el 85 se aprueba en la Argentina, pero desde el año 94 tiene jerarquía en la Constitución, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y recién en el año 2006 se hace un protocolo facultativo. ¿Para qué? Que estos 30 artículos de la CEDAW formen parte también de todas las políticas de protección frente a las violencias, ¿no es cierto?, frente a las discriminaciones de las mujeres. Y justamente estas discriminaciones no solo son las que son directas, visibles, que todos lo sabemos, sino también, y muy importante, habla sobre las discriminaciones indirectas, aquellas que pretenden eludir que tenemos diferencias, ¿no es cierto?, que plantean como un lenguaje neutro, como si fuéramos todos iguales, y frente a eso también
reproduce justamente esas desigualdades de sexo, géneros, ocultando justamente que no todo es igual en el mundo, ¿no? En este mundo. La otra convención que es muy importante para tener en cuenta es la Convención de Belém do Pará, que es del año 1994, que trata la violencia como como toda acción contra las mujeres, acción o conducta basada en el género y que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico. Y lo interesante es que abarca múltiples problemas, que incluye desde las distintas violencias, que ya vamos a ver cómo nuestra ley nacional también las incorpora, distintos maltratos y distintas formas de las violencias. En la Argentina se han constituido normas y nos preguntamos, ¿son normas alternativas frente al androcentrismo, frente al sexismo, frente al machismo? ¿O son sustitutivas? Creo que siempre estamos en un camino de tensión buscando que las normas puedan sustituir, pero no hay norma posible si nos comprometemos, si no nos hacemos cuerpo, ¿no es cierto?, de estas cuestiones. Es muy importante la ley de 26.485, de erradicación de todas las formas de violencia, que la vamos a ver brevemente. Después también tenemos la ley de protección integral de niños y adolescentes, la ley muy importante en el 2012 de identidad de género autopercibido, dos leyes que yo las quiero recalcar hoy en este momento, que es la ley Brisa de acompañamiento a los chicos que han quedado huérfanos por la violencia homicida, del femicidio, que su padre generalmente es el homicida y su mamá muere, que se les brinda una protección económica hasta los 18 años para quienes se hacen cargo de estos niños, y bueno, Brisa fue una niña producto de este horror, ¿no? Y la Micaela es la otra ley, que también, una es del 2018, otra del 2019, que es de capacitación de género en el poder legislativo, judicial, ejecutivo en general, escuelas, etc. Es una ley clave en poder generar capacitaciones a través de direcciones específicas como de género y diversidades, porque realmente la justicia androcéntrica genera situaciones de una gravedad total como esto, que no se tienen en cuenta denuncias o amenazas o formas incluso de obviar las violaciones, etc. Así que la ley Micaela, recuerdan esa chica, ¿no es cierto?, de Entre Ríos, que fue asesinada por un tipo que era violador y que se le había dado la libertad. Fue un hecho dramático que hizo un hecho príncipe, porque abrió justamente este debate sobre el papel de la justicia en estos casos de violadores, ¿no? Por supuesto, la última, que es muy importante, la interrupción voluntaria del embarazo, que fue una lucha de muchísimos años, y también las reformas en el código para las cuestiones de los homicidios, de los femicidios. Pasamos, así paso a la 26.485. ¿Cómo voy de tiempo, Male? Y estamos como redondeando. ¿Redondeando? Sí, como en 25 minutos estamos. Ajá, bueno, entonces disculpen, a lo mejor me extendí en algunas otras cuestiones, pero es muy difícil hablar sobre estos temas que nos emocionan, nos comprometen y tantas cosas, ¿no? La ley 26.485 del año 2009 fue realmente muy clave en plantearnos estas cuestiones sobre las violencias basadas en las relaciones desiguales de género, entendida como conducta de acción o omisión, y que plantea justamente esa desigualdad de poder hetero y cis, y que plantea la violencia directas e indirectas, que ya hemos visto, y también el ámbito de lo público y lo privado, y que afecta, acá no puedo, distintos campos y aspectos de la vida, de los lugares y los espacios. Pásame la otra si voy más rápido. Ustedes ya lo van a tener igual, power. Pásame la otra. Ahí está. Aquí. Estos tipos de violencia que la ley plantea, y que de alguna manera es importante que lo reconozcamos y que podamos definir, esto es violencia física, la más visible, la más reconocible, ¿no?, desde el ojo hasta cortes, etcétera. La violencia psicológica, ¿no?, de disminución, de afectación, de subestimación,
la violencia sexual, desde la violación a formas de acoso, abuso, etcétera, la violencia económica y patrimonial, la restricción en la mujer, justamente esa autonomía para poder manejarse y decidir, la violencia simbólica, todo aquello que más imperceptible, pero que genera nuevamente la cultura, los estereotipos, los mandatos, y la violencia ambiental, que forma parte también de estas formas también de discriminación. Las modalidades que tenemos la modalidad de, en distintos ámbitos, desde lo doméstico, hasta llegar hoy a la violencia política, que es otro agregado en los espacios también de lo público de estas violencias, ¿no? Son estas modalidades de las violencias de género, son muy importantes para poder determinar y poder no solo qué tipo de violencia hay, sino qué modalidades y en qué ámbitos, no solo de la vida doméstica, sino de la vida pública, de los espacios institucionales, de los espacios muchas veces obstétricos, hospitalarios, ¿no es cierto?, en los espacios educativos, donde en estos lugares se expresan las distintas modalidades de la violencia. Seguimos, ¿vale? Esto queda para ustedes. Yo voy a ser muy breve porque acá de alguna manera es mostrar cómo la pandemia, a través de este breve, de estas dos promedios de llamadas, cómo vemos que ha aumentado el promedio diario de llamadas previo a las medidas de aislamiento y luego en las medidas de aislamiento. Como que de alguna manera hoy podemos, es el año pasado, pero de 195 llamadas diarias a 236. ¿A qué? A la línea 144. Una línea central de acceso y base para poder alertar y para poder generar, que mi compañera supongo que hablará de esto, este campo de acceso, digamos, a la justicia, a la protección, al cuidado. Pasame el otro cuadro. La evolución también, el otro tema, es como fuerte también en este periodo, desde 2018, como en este periodo tan corto, en estos pocos meses, cómo aumentan los femicidios, y este es un tema que requeriría, digamos, una reunión solamente para hablar de estos temas y para ver cómo analizamos justamente esto. Hay una compañera que está diciendo que con respecto a la ley Micaela existe formación en provincia, creo que dice. Bueno, seguid, ¿vale? Porque ya estoy sobre el tiempo. Y quiero decir, bueno, que como la ley Micaela, que algunas veces se desarrolla, se capacita, pero habría que hacer lo que yo digo, un monitoreo estratégico de esa capacitación, qué efectos produce, ¿no? Para no tener justamente esos dictámenes de estos jueces que hacen que se capacitan o a veces no se capacitan. El programa del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tiene un plan nacional contra la violencia de género y de las diversidades, donde contempla los femicidios, travesticidios y transfeminicidios. Lo plantea como una problemática multiagencial, territorializada, como propuesta con los organismos comunitarios, como los que hoy no estamos viendo, y que plantea como ejes estratégicos una política central de prevención de las violencias de género, de asistencia y de acceso a la justicia. Y focaliza como lo más grave y lo más urgente, lo de mayor riesgo, las violencias extremas, los problemas de las autonomías económicas y todas las cuestiones de orden cultural y estructural. Hay diversos programas que no los puedo desarrollar porque es el acompañar sobre centros territoriales. Algunos me dirán si está funcionando o no. Yo creo que es inicial, hay que exigirlo, que haya mesas interministeriales, redes de hogares, refugios, campañas nacionales, y justamente plantear, bueno, aparecen muchas preguntas que a lo mejor después las puedo responder, porque me interfiere el cierre que ya tengo que hacerlo. La campaña nacional tiene que ser como recortada por territorios y por lugares y por demandas, y justamente uno de los temas, uno de los programas es de masculinidades. Y creo que trabajar sobre la idea de masculinidad, sobre la idea de los vínculos sexoafectivos, es justamente salir también de esa encerrona trágica y solo plantear el problema de la femineidad, como el problema justamente de la afectación en este campo. Si no, creo que hay que plantear el campo relacional, el campo de cómo se atribuyen justamente estos ideales, estas representaciones
imaginarias, ¿no?, sobre justamente las identidades genéricas. El otro programa es generar de fortalecimiento institucional de género, el articular un registro de promotoras territoriales para plantear justamente la posibilidad de esto. A mí el programa, los programas por lo menos son alentadores de una preocupación de trabajar más en territorio. Veremos justamente cómo se concretan estas cuestiones. Pasa el último, ¿vale? O el que sigue, ¿va? Pero quiero dejar dicho esto, que no lo puedo ver, que todas estas cuestiones, obviamente, de estos programas, de estas capacitaciones, de articulaciones, requieren también de revisar los obstáculos, tanto económicos, porque puede haber un diseño realmente auspicioso, actualizado, que plantea acorde a las demandas de la igualdad y la equidad de género, pero si no hay presupuesto es muy difícil de desarrollar, ¿no? Ya lo saben en territorio estas cuestiones. También las cuestiones de orden ideológico, el problema del patriarcado y la sociedad androcéntrica forma parte también del sistema y es capitalista, y también es como está muy estructurado en las prácticas, hemos dicho, las prácticas de los jueces. Así que hacer el monitoreo, controlar cómo se cumplen estas leyes que hemos visto o estas formas es necesario. Entonces, tanto interrogarnos sobre la posibilidad en que sean acorde los presupuestos para desarrollar estas propuestas, como la revisión permanente de los obstáculos ideológicos y simbólicos que se juegan alrededor de estas cuestiones, es clave, ¿no? Como para pensarlo de una manera comprometida y crítica para que esto se haga, no solo queden los papeles porque justamente la Argentina es uno de los países que mayor nivel de avance se ha tenido en la normativa jurídica, pero también es el país que tienen las tasas de femicidio más altas, entonces en relación a la población, ¿no es cierto? Entonces creo que esto es un tema clave para tener en cuenta, ¿no? Y para cerrar, y disculpen si fue demasiado extensa, para seguir pensando, de alguna manera esta idea es convocarnos a pensar en el reconocimiento del sí, de la otra, del otro, como algo, como parte de la posibilidad de constituir nuevas sociedades de mayor nivel de equidad, de igualdad, ¿no es cierto?, de donde podamos desarrollar las pasiones alegres, ¿no?, que nos lleven a la alegría, al encuentro con el otro, y no las pasiones tristes de la ira, de la venganza, ¿no?, de rechazo y del odio que estamos tan acostumbrados en estos años, ¿no es cierto? Así que plantearon esta idea, esta pregunta sobre el reconocimiento. El otro elemento clave de la pregunta para seguir pensando es la exigibilidad. Exigibilidad y justiciabilidad son dos claves muy fuertes en América Latina de todos los movimientos que plantean derechos sociales y de género. La exigibilidad de los derechos, ¿no es cierto?, que se cumpla. Y el tercer elemento, que muy brevemente lo traté de explicar, es la interseccionalidad. No hay género si no se piensa en distintos elementos que se entrecruzan y se replantean, ¿no es cierto?, clase social, etnia, cultura, en raza, ¿no?, en esta cuestión. Bueno.